Como tal lo había acordado con su padre, el 28 de julio siguiente, el Minilic se fue de avanzada a Estados Unidos y se entregó al Departamento de Justicia en California, donde enfrentaba cargos por narcotráfico. Llegó a un acuerdo de culpabilidad y desde el principio aceptó colaborar con la justicia. Un año después, en el verano de 2018, su padre también llegó a un acuerdo de culpabilidad y aceptó colaborar con el Departamento de Justicia. A principios de 2018, el gobierno de México anunció la detención de 3 autores materiales del homicidio de Javier, a quienes relacionaron con Damaso López Serrano, el Minilic. En esa época, yo estaba en contacto con elementos del Departamento de Justicia en el marco de las investigaciones sobre los vínculos entre García Luna y el Cártel de Sinaloa. Cuando me enteré del acuerdo de culpabilidad del Minilic, lo cuestioné a los agentes estadounidenses. Al menos 2 de ellos, por separado, aseguraron que sabían que López Serrano no estaba involucrado en el asesinato del periodista. Según ellos, no habrían llegado a acuerdos con él ni con su padre si lo estuvieran. Durante el juicio contra el Chapo en Nueva York, el licenciado fue uno de los testigos de cargo más importantes presentados por la Fiscalía. El 23 de enero de 2019, frente a su compadre, afirmó categóricamente que los chapitos habían ordenado el homicidio de Javier Valdés. Desobedeció las órdenes amenazantes de los hijos de mi compadre y por eso lo mataron. En 2020, el gobierno de Sinaloa y la Fiscalía General de la República acusaron al Minilic de ser el presunto autor intelectual del asesinato de Valdés. Uno de los asesinos materiales declaró durante un juicio en México que había recibido dinero de López Serrano para llevar a cabo el homicidio de Javier. Durante los preparativos de nuestro encuentro, el Minilic me envió un mensaje. Una pregunta. ¿A tu criterio tú crees que si mandé asesinar al periodista Javier Valdés? Le respondí que me hacía una pregunta difícil, que yo había intentado investigar lo que había detrás de su muerte y que tanto los hermanos de Javier como agentes estadounidenses descartaron que él hubiera sido. Me imagino que tú tendrás para mí preguntas más difíciles, escribió Damaso. Sí, tengo muchas, incluso esa, pero mirándote a los ojos, respondí. Durante las horas que duró nuestro encuentro en California, en ciertos momentos pasó por mi mente esa posibilidad. Podía estar sentada frente al asesino intelectual de Javier. Si los papeles estuvieran invertidos, sé que él también habría buscado el testimonio del Minilic sobre su vida criminal y la del Cártel de Sinaloa, y le habría hecho la pregunta directamente frente a frente. ¿Usted mató al periodista Javier Valdés? Hay gente que declaró en un juicio en México que usted pagó 100,000 pesos para que lo asesinaran. Pregunté a Damaso. Absolutamente no. Personas fueron amenazadas, compradas, obligadas a declarar esa mentira en un juicio donde todo estuvo corrompido desde el principio. Nunca se me permitió defenderme, ya que amenazaban de muerte a los abogados que enviaba para que me representaran. Pero ¿qué más se puede esperar de Sinaloa si asesinan a policías, militares, políticos, periodistas, madres buscadoras, personas inocentes y es el pan de cada día? En Sinaloa, el cártel manda. Pone al gobernador, a presidentes municipales, senadores, diputados, síndicos. Así que es una mentira decir que yo pagué 100,000 pesos para que mataran a Javier Valdés. ¿Quién asesinó al periodista? La muerte de Javier Valdés fue ordenada por los hijos del Chapo Guzmán, por Iván, Alfredo, Ovidio y Joaquín. No falta mucho para que Ovidio Guzmán me dé la razón y acepte que él y sus hermanos son los autores intelectuales de ese crimen. Espero que el día que suceda eso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos realice el anuncio y el gobierno de México envíe a sus agentes de la Fiscalía para que interroguen a Ovidio, así como lo hicieron con mi padre, para que tomen su declaración y se anule la orden de extradición que tienen en mi contra. Ya es hora de que busquen a los verdaderos culpables. El 15 de mayo de 2023, en el aniversario luctuoso de Valdés, la Organización Internacional Artículo 19 emitió un comunicado solicitando a la FGR profundizar en la línea de investigación que apuntaba hacia la presunta responsabilidad del Minilic, respecto a por qué no regresa a México para enfrentar los cargos y demostrar su argumentada inocencia. López Núñez declaró que los chapitos están protegidos al más alto nivel y que tienen la certeza de que si regresara a México sería asesinado, lo que impediría que pudiera ser testigo de
cargo en los procesos judiciales en curso en Estados Unidos contra los hijos del Chapo. Cabe mencionar que estos últimos no son perseguidos por el gobierno mexicano y no se conocen imputaciones en su contra a pesar de su historial criminal. En la fría mañana del 10 de enero de 2018, en la Corte de Distrito Este de Nueva York, el juez Brian Cogan anunció que el juicio contra el Chapo Guzmán sería pospuesto hasta el mes de septiembre. El argumento era la gran cantidad de pruebas que la Fiscalía tenía contra el narcotraficante y que sus abogados necesitaban tiempo suficiente para analizarlas. Sin embargo, para nadie pasó desapercibido que el inicio de lo que ya se denominaba el juicio del siglo se retrasara hasta después de las elecciones presidenciales en México, que se celebrarían el 1 de julio. Las revelaciones sobre el sistema criminal del que el padre de los Chapos formaba parte habrían salido a la luz durante el proceso, enturbiando los comicios. Estaba previsto que nombres de gobernantes, políticos, jefes policíacos, militares y empresarios salieran a la luz, como de hecho ocurrió desde el 17 de noviembre cuando el juicio comenzó. En la antesala para sentarse en el banquillo de los acusados, era evidente que el mundo criminal, que el resultado sería la tumba de la carrera delictiva de uno de los líderes más famosos del cártel de Sinaloa. Aunque los Chapitos habían vencido en la guerra contra los Damaso y mantenían una relación de paz con el Mayo, el hecho de que su padre fuera declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua era una viga clavada en un costado. Se podrían usar muchos adjetivos para describir a los hijos del Chapo, pero no el de ser estúpidos o poco precavidos. Tenían un as bajo la manga inesperado. Junto con el Mayo, esperaron a que la semilla que habían plantado germinara y diera buenos frutos. Casi a la medianoche, el 1 de julio de 2018, cuando los resultados preliminares indicaban el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, candidato de la alianza Juntos Haremos Historia, encabezada por Morena, me dirigí, como cientos de miles de personas, al corazón de México, el Zócalo capitalino. Familias enteras desfilaban por las calles hacia la Plaza Monumental. Mujeres, hombres, niños y ancianos de todos los sectores sociales. Indígenas, personas de la clase media y alta. Intelectuales, obreros, campesinos, empleados del gobierno, pero sobre todo miles y miles de jóvenes cuyo voto fue determinante. Obrador, 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 resonaba el coro entre los palacios virreinales. Muchos portaban la bandera de México y los más fanáticos llevaban camisetas con la fotografía de AMLO, o el peje, como también se conoce al hoy presidente de México. ¡Ganamos, ganamos, ganamos!, gritaban todos con emoción y genuina convicción. Durante 70 años, 1930 al 2000, el PRI gobernó México con un régimen político que promovió la corrupción, la desigualdad, la injusticia, en lo que el escritor Mario Vargas Llosa llamó alguna vez la dictadura perfecta. En 2000, los mexicanos optaron por primera vez por la alternancia y eligieron a Vicente Fox. Sin embargo, el cambio prometido no ocurrió y durante su mandato creció el cártel de Sinaloa. En 2006, Felipe Calderón asumió el poder con su falsa guerra contra el narcotráfico. El apoyo de su gobierno al cártel de Sinaloa desencadenó una batalla encarnizada entre los cárteles de la droga en la que miles de civiles inocentes perdieron la vida. La inclinación de la balanza a favor del Chapo y el Mayo dieron orígenes a generaciones de narcos más infames como los Chapitos. Fue Peña Nieto quien en 2012, apadrinado por el cártel de Sinaloa, hizo que el PRI volviera al poder. Su gobierno será recordado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la manipulación de la investigación para proteger a las instituciones de su gobierno que participaron en el crimen. Era comprensible que en esa noche de julio, en el Zócalo, miles de personas entonaran a coro Cielito Lindo, alrededor del temple donde minutos después López Obrador daría su primer discurso como presidente electo, después de los intentos fallidos en 2006 y 2012. Finalmente había ganado con 52% de los votos.
Ay, 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 ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Entonaban todos, animados por el mariachi, contratado por el equipo de campaña de López Obrador para celebrar el triunfo electoral. En los últimos 18 años de infierno en México, más de 288,000 personas habían sido ejecutadas y otras casi 30,000 habían desaparecido. La población esperaba justicia y poder reunirse de una u otra manera con aquellos que habían sido arrebatados a la fuerza. Era inevitable que los ojos se llenaran de lágrimas, que el corazón latiera con más fuerza y que, en silencio, cada uno recordara todo lo que individual y colectivamente habíamos perdido en los últimos años. 10 minutos antes de la medianoche, Andrés Manuel López Obrador llegó a su cita con la historia ante una plaza rebosante que lo vitoreaba de forma unánime. Presidente, presidente, presidente. Antes, en un lujoso hotel de la capital, dio los primeros lineamientos de lo que sería su gobierno. La transformación que llevaremos a cabo consistiría, básicamente, en desterrar la corrupción de nuestro país. Bajo ninguna circunstancia el próximo presidente de la República permitirá la corrupción ni la impunidad. Sobre aviso no hay engaño. Sea quien sea, será castigado. Cambiará la estrategia fallida de combate a la inseguridad y a la violencia. Más que el uso de la fuerza, atenderemos las causas que originan la inseguridad y la violencia. Estoy convencido de que la forma más eficaz y más humana de enfrentar estos males exige, necesariamente, el combate a la desigualdad y a la pobreza. Ante las miles de personas en el Zócalo, el presidente electo prometió: vamos a cumplir todos los compromisos, no les voy a fallar, no se van a decepcionar. Soy muy consciente de mi responsabilidad histórica. Triunfamos y ahora vamos a transformar a México. Anunció que iniciaba la época de la Cuarta Transformación. Estaba acompañado por su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, su hijo Jesús Ernesto y sus 3 hijos mayores, José Ramón, Andrés y Gonzalo López Beltrán, fruto de su primer matrimonio. La única persona ajena a la familia presidencial que se encontraba en el templete era Claudia Sheinbaum, a quien AMLO escogería como candidata a la presidencia de la República por su partido Morena en las elecciones de 2024. Del pueblo para el pueblo y con el pueblo. Ya no tengo más que decirles, solo así, abrazarles mucho, decirles que amor con amor se paga. Y así como ustedes me quieren a mí, les quiero a ustedes y un poquito más todavía. Y no les voy a fallar. Vamos a aplicar los 3 principios básicos: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. A esa misma hora, en el noreste de México, a cientos de kilómetros de distancia de la Ciudad de México, había otro festejo en un rancho de las afueras de Culiacán. Ese día, AMLO obtuvo una victoria arrolladora en Sinaloa, como un tsunami, al obtener 64% de los votos. Nunca antes un partido identificado como de izquierda había ganado las elecciones presidenciales en ese estado. Los senadores morenistas Rubén Rocha Moya e Imelda Castro fueron elegidos de manera contundente. En las elecciones locales, donde se renovó el Congreso y se eligieron 18 presidencias municipales, Morena también obtuvo el mayor número de votos. Como si fuera obra de un milagro, ganó 17 escaños en la Cámara de Diputados local, junto con el Partido del Trabajo PT. Consiguió una mayoría absoluta. Triunfó en 7 alcaldías, incluyendo las 2 más importantes del estado, Culiacán y Mazatlán, sedes del Reino de los Chapitos y El Mayo. También obtuvo victorias en Nabolato, Choix, Ahome, Guasave y Escuinapa. Desde muy temprano, ese 1 de junio de 2018, una frase resonaba como un disco rayado en los radios de comunicación de los integrantes del cártel de Sinaloa. Plebada, puro Morena, puro AMLO. Esto me relató un socio del cártel de Sinaloa, a quien identificaré como el T1, durante una entrevista en Estados Unidos en octubre de 2023.
ha colaborado con el Departamento de Justicia encubiertamente. Fue por los radios generales de todas las líneas de Sinaloa, plebada morena y arriba el Mayo Zambada, recordó con claridad el T1, quien estuvo activo ese día en contacto y reuniones con dirigentes del cártel de Sinaloa y candidatos a la elección. Plebada, hay que votar por Rocha Moya, hay que apoyar a AMLO, decían por los radios y se llegó. La orden, explicó, había llegado meses atrás, desde muy arriba. Pies de página del 5º capítulo. Plebada, puro morena, puro AMLO. Número 1. No disparé a los Guzmán y soy amigo del Mayo Zambada. Damaso. En Río 12, 20 de febrero de 2017. Números 2, 3, 4 y 5, idem. Número 6, Ismael Bojorques. Ellos creen que mataron a Javier. Columna, altares y sótanos. En Río 12, 22 de mayo de 2017. Número 7. Arrojan cuerpos desde una avioneta y caen en el techo de una clínica. En el noreste, 13 de abril de 2017. Número 8. Hechos contenidos en el expediente criminal 123-CR-00180-KPF, abierto en la Corte de Distrito Sur contra Iván y Alfredo Guzmán Salazar, en otros 20 coacusados, incluyendo a Óscar Noé Medina González, alias El Panu, y Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. Número 9, idem. Número 10. Documento Sedena 2 de mayo de 2017, S-2, Inteligencia, subsección de infn.gpo.infn. de Radio y TV, número 5076, que forma parte de la información obtenida de Guacamaya Leaks, a la que la autora tuvo acceso. Número 11. Jimena González. Damaso acusa a los hijos del Chapo del asesinato de Javier Valdés, en agencia F, 23 de enero de 2019.